Responsable también de auditorías de calidad y seguridad alimentaria bajo el esquema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Buenas tardes. Hola. Muy buenas. Aquí estamos, no sé si aquí, muy bien. Bueno, primero que nada queríamos agradecer el semestre, queríamos agradecer a Nacha Galarza, con la que hablamos este verano en Bilbao, y bueno, pues salió esta conversación, hablamos un poquito sobre la importancia que tiene el agua y la importancia que tiene el agua en los barcos. Y bueno, pues a raíz de esa primera charla, pues se ha organizado pues, este taller teórico-práctico, donde vamos a explicar un poquito la importancia del agua para la salud, qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra agua y luego cómo podemos implementar toda esta tecnología para que en nuestros barcos nadie tenga que andar cargando agua embotellada, sino que todo el mundo pueda beber el agua de los depósitos con total tranquilidad y con total certeza de que es un agua de inmejorable calidad. Bueno, pues vamos a arrancar un poquito. Voy a intentar ser bastante rápido porque la presentación es potente, pero bueno, voy a intentar hacerla lo más rápido posible. Mirad, primero me gusta siempre empezar con este vídeo, que es muy bonito, para que vayamos un poquito tomando conciencia sobre la importancia del agua. A ver si vamos. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Bueno, ya veis qué bonito es el vídeo, porque lo que es muy bonito. Pero sobre todo lo importante es entender que tenemos que beber mucha agua. ¿Y por qué tenemos que beber mucha agua? Mirad qué sencillo. Aquí tenemos los nutrientes básicos para la salud del ser humano. Tenemos los macronutrientes, que son aquellos nutrientes que tomamos en grandes cantidades, donde tenemos grasas, proteínas, hidratos de carbono y agua. Y luego los micronutrientes. Pero mirad qué curioso. Aquí tenemos una persona que está bebiendo agua y prácticamente tiene el agua hasta el cuello. Y no es que tenga el agua hasta el cuello porque el hombre lo esté pasando mal. Tiene el agua hasta el cuello porque somos un 70-75% agua. No somos vino, no somos cerveza, no somos calimocho, no somos Coca-Cola, no somos gin tonic, somos agua. Entonces, es importante entender este concepto. Si fuésemos vino, yo recomendaría beber un buen vino, pero somos agua. Entonces, la calidad del agua que vamos a ingerir va a determinar muchas de las situaciones y de nuestra salud. Mirad, a ver, parece que esto no va. Aquí tenemos, ¿qué sucede cuando tenemos un déficit de agua? Simplemente con un 1% de escasez de agua ya tenemos sed. El 5% de falta de agua ya nos provoca fiebre. Con un 8% de escasez de agua tenemos un bloqueo de las glándulas. El 10% nos provoca un fallo renal y con el 20% de escasez de agua nos morimos. Se puede vivir prácticamente un mes y medio sin proteínas, se puede vivir un mes y medio sin grasa, se puede vivir hasta 2 meses sin lípidos, pero no podemos vivir más de 3, 4, 5 días sin agua. De ahí la importancia, ¿por qué? Insisto, porque somos 70-80% agua. Vamos a mirar, mirad, ¿qué hace el agua por nosotros? Pues ahí tenemos, el 75% de nuestro propio cerebro es agua. Regula la temperatura corporal, ayuda a llevar los nutrientes y el oxígeno al organismo, conforma el 85% de la sangre. Hace un montón, es más, incluso forma el 75% de los músculos, el 22% de los huesos. Pero es que además evita los trastornos intestinales, disminuye el cáncer de colon, elimina los depósitos de grasa, ayuda a quemar calorías, reduce la enfermedad cardíaca, purifica los riñones, aumenta la capacidad intelectual y es la mejor forma de hidratar la piel.
Muchas mujeres se gastan un dineral en cremas cuando lo más importante es que tienen que beber agua para hidratar la piel, hay que hidratarla de dentro hacia afuera. Seguimos para adelante. Algo importante entender. Mirad, vivimos en un planeta que se llama Tierra, cuando realmente se tendría que llamar agua, porque 2/3 partes del volumen de la Tierra es agua. Sin embargo, curiosamente, el 97,5% del agua de esta Tierra es salada. Solo tenemos un 2,5% de agua dulce, del cual prácticamente el 89% de ese agua dulce está congelada. Con lo cual, solo tenemos aproximadamente un 0,3, un 0,4% del agua que es la que estamos constantemente bebiendo. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua es el mismo siempre. Y el agua está en la Tierra desde que la Tierra está en el sistema solar, que son 4.500 millones de años. Nadie ha aportado en ese tiempo ni un litro de agua. Es decir, estamos constantemente bebiendo la misma agua, la misma agua, la misma agua. Y claro, ahora somos más de casi 7.000 millones de personas que estamos en este mundo, que la estamos constantemente degradando. ¿Y cómo se degrada? Pues ya lo veis, aquí veis más o menos, pues ya sabemos todos cómo se contamina el agua, pues con industrias, con pesticidas, con vertidos de hidrocarburos, con un montón de granjas y una mala utilización de los sistemas de evacuación que deberían de estar mejor localizados en muchos países y en muchas ciudades. Mirad, la clave de todo es, ¿qué le pasa al agua? O sea, entender primero cuál es el ciclo del agua. El agua, depende del origen del agua, podemos tener un agua de mejor o peor calidad. Es importante que el origen del agua sea de la mejor calidad posible. Aquí en el norte tenemos la suerte de que tenemos un agua relativamente buena en origen, porque viene de pantanos. Por ejemplo, la zona de Cataluña viene de las cuencas altas de los ríos, que no es la mejor agua. Pero en cualquier caso, el agua viene, cuando el agua entra a una depuradora, lo primero que hace es entrar, hay unas rejillas, donde esas rejillas lo que hacen es eliminar los productos o los elementos grandes que vengan con el agua, restos de animales, restos de ramas, cualquier cosa realmente grande, y se pasa, y lo primero que se hace es se le inyecta cloro. Primero que nada se le inyecta cloro, luego se la deja decantando, luego se le añade hidróxido de aluminio para generar la famosa floculación, porque hay partículas que tienen carga eléctrica y nunca van a caer por peso. El hidróxido de aluminio hace que esas partículas se vayan pegando y cuando se han pegado muchas y tienen más densidad que el agua, caen por su peso. Luego pasa a los tanques de sedimentación, luego a filtración y luego se vuelve a añadir cloro. ¿Cuál es el problema? El problema aquí está en el cloro. El cloro es un desinfectante muy habitual, muy utilizado, muy económico, muy barato, pero que tiene un gran problema, y este es un problema de todo el mundo. Genera subproductos de la cloración. ¿Qué significa esto? Hay una reacción química que no se puede evitar. Cuando el cloro entra en contacto con cualquier materia orgánica que el agua tiene en suspensión, y materia orgánica es aquel elemento que en su composición química tenga carbono. Eso es materia orgánica. Entonces, una rama, una hoja, un mosquito, cualquier cosa cuando se descompone y entra en contacto con el cloro, automáticamente genera los trialometanos, los THC. Un trialometano muy conocido es el cloroformo. A mí me operaron de pequeño las amígdalas con cloroformo. El cloroformo se deja de usar como anestésico en el año 1974 cuando se descubre que es cancerígeno. Pues uno de los trialometanos que tiene el agua del grifo es el cloroformo, otro es el bromoformo, otro es el bromoclorometano y otro es el dibromoclorometano. Estas 4 palabras quedaros en la cabeza porque eso sí o sí, todas las aguas del mundo tratadas con cloro tienen esto. Entonces, y todos son potencialmente cancerígenos. Vamos a ver este vídeo. Estudio científico que relaciona el cáncer de vejiga en Europa, más de 6.500 casos con el consumo de agua del grifo. Uno de los componentes químicos, que van a ver aquí, podría ser potencialmente cancerígeno. No hay que alarmarse porque el propio informe dice que el agua del grifo es potable y además se puede beber. Un estudio realizado en 26 países asegura que más de 6.500 casos de cáncer de vejiga en toda Europa y más de 1.400 en España están relacionados con los trialometanos, unos compuestos químicos que se generan cuando el agua se potabiliza con cloro. Pues yo siempre me he fiado del agua del grifo. Pero en España los controles son exhaustivos. En España en el año 2018 se hicieron 47.000 ensayos. El sistema de control es muy potente y muy seguro. La investigación internacional liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona considera que en torno a un 5%
5% de los cánceres de vejiga puede tener origen en el agua, pero se puede mejorar con dos medidas. Pueden hacerse cambios en el tratamiento del agua. La otra es mejorar la calidad del agua que se destina a consumo público. Nuestro país ocupa el cuarto lugar por el porcentaje de cánceres de vejiga que se pueden atribuir a la exposición a trialometanos después de Chipre, Malta e Irlanda. ¿Hemos pedido agua del grifo? Yo soy consumidor de agua de grifo. En España, donde los estándares de la calidad de las aguas son muy altos, solo las de Madrid y Córdoba están libres de trialometanos porque desde hace décadas se potabilizan con cloraminas en vez de con cloro. Bueno, este es un detalle importante. No quiero meterme ahora en muchas historias porque las cloraminas tampoco son tan inocuas como dice el informe este. Pero bueno, la realidad es esta. No podemos evitar, y además es bueno que el agua tenga cloro porque el cloro va a matar muchas bacterias. El asunto es por qué yo me tengo que beber ese cloro al final. Porque el problema está, y ahora vamos a ver, básicamente el agua del grifo tiene tres problemas importantes. El primero, que todas se desinfectan con cloro y siempre se generan clorometanos. El siguiente problema enormemente importante son los contaminantes emergentes. Esto es algo enormemente preocupante. ¿Qué son contaminantes emergentes? Todo aquello que eliminamos por la orina, que añadimos en las aguas de los detergentes, suavizantes, champús y todo ese tipo de productos. Las plantas depuradoras no están preparadas para eliminarlos. Las plantas purificadoras de agua tampoco están preparadas para eliminarlos y volvemos a ingerirlos. Y ingerimos un cóctel de muchos productos en pequeñas cantidades, pero de muchos productos. Y sobre todo muchísimos medicamentos. ¿Cuál es el problema? Que todos estos contaminantes emergentes no están regulados ni por ninguna normativa, ni española ni europea. Y esto sí que es peligroso. Porque hasta que no salgan las normativas, las plantas depuradoras no se pondrán las pilas. Cuando la normativa exista, entonces empezarán a funcionar. De momento no funcionan así. Y lo peor de todo son los fármacos, los antibióticos. Este es el gran problema. Debido al aumento del consumo de fármacos, estos compuestos químicos terminan en el agua del grifo y como no se eliminan por los depuradores, como hemos dicho antes, sin querer cuando bebemos nos volvemos a medicar. Y mirad, es importante porque en pleno siglo XXI están volviendo las enfermedades infecciosas. Están volviendo a morirse muchas personas por infecciones. ¿Por qué? Porque las bacterias se están haciendo inmunes a los antibióticos porque estamos ingiriendo pequeñas cantidades de antibióticos, bien sea por los medicamentos que tomamos, porque a veces se toma demasiado antibiótico cuando no haría falta tomarlo, por muchos antibióticos que se echan en los alimentos, sobre todo en el ganado, hay mucho ganado donde se le mete antibiótico por todos los sitios, y por los antibióticos que tomamos en el agua del grifo. Entonces, es muy importante estos conceptos porque todavía no se saben los efectos, pero está claro que nunca pueden ser buenos efectos. Y luego el otro grandísimo problema que tenemos en las aguas municipales son las tuberías. Mira, esto es un informe muy sencillo. Solo en España hay más de 40.000 kilómetros de tuberías de amianto cancerígeno. Estas tuberías grandes de cemento que a primeros del siglo XX, en los años 20, 30, 40, 50, cuando no se sabía que el amianto era cancerígeno, el amianto se mezclaba con el cemento para hacer estas tuberías, para hacerlas más livianas y que tuviesen a ver cómo diría yo, para que fuese menos, no me sale la palabra. Bueno, las fibras de amianto mezcladas con el cemento hacían efectivamente que no se soporta, que no hubiese tantas variaciones de temperatura, porque el amianto es un producto que soporta bastante bien las variaciones de temperatura. Se ha utilizado toda la vida como aislante. Entonces, para que esas tuberías tuviesen una temperatura más constante y no tuviesen menos peso, se mezclaban se mezclaban con amianto. ¿Qué pasa? Que son tuberías donde la presión puede ser de 8, 10, 12, 15, 20 bares para llevar cientos de metros cúbicos de agua a lo largo de muchos kilómetros. ¿Qué pasa? La erosión de ese agua en las paredes internas de las tuberías hace que se vaya desprendiendo ese amianto que nosotros no lo tomamos. También tenemos otro problema importante con las tuberías de plomo. Si tú vives en una casa que está construida antes del año 75, seguro que tienes tuberías de plomo. Así hay muchas zonas en muchas ciudades donde en el subsuelo sigue habiendo tuberías de plomo. Y mirad, si el agua se puede considerar el alimento que más veces tomamos a lo largo de nuestra vida, la pregunta es, ¿un alimento que te viene por una tubería? Esas son tuberías de agua potable.
Esta tubería de la derecha me la mandó un amigo mío, que no sé por qué no funciona el ratón, me la mandó un amigo mío, esta de aquí, de Mérida. Esta es una tubería quitada hace 3 años en un barrio del centro de Madrid. Estos son tuberías de aguas limpias. Ojo, esto no son tuberías de aguas fecales. Por aquí pasa el agua que la gente bebe. Y estas son tuberías de plomo de muchas ciudades y de muchas capitales, no solo de España, de muchas otras ciudades. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues efectivamente, pues que la consecuencia por la salud es que el plomo pues, nos puede generar anemia, bebés de bajo peso, retraso mental, hipertensión, daño cerebral. El amianto es un potente carcinógeno tanto de pulmón como de colon. El mercurio te daña los riñones. El radón, que es un gas radiactivo que está en zonas donde el agua viene de rocas graníticas, eso pasa en determinadas partes de Galicia. Y luego, importante, el cloro es de verdad, es muy peligroso. Provoca grandes problemas respiratorios, inmunitarios, es peligroso para las mujeres embarazadas. Se calcula que en España el 11% del cáncer de vejiga se debe a los triometano y sobre todo es lo peor que hay para la microbiota intestinal. Como todos sabéis, y si no sabéis es importante que vayáis aprendiendo estos conceptos, todos, el ser humano, tenemos más de 2,5 kilos de bacterias buenas en el interior de nuestro intestino. Son las bacterias que hacen, es más, es lo que se llama el segundo cerebro. Y son las que hacen que nuestro sistema inmune funcione, que los alimentos se puedan aprovechar, y esas bacterias las destruyen los medicamentos, las destruyen los antibióticos, pero sobre todo la destruye el cloro del agua. ¿Qué más? ¿Dónde puedo obtener agua buena? Bueno, pues el agua buena, pues mucha gente, pues cuando quiere beber agua buena, pues opta pues por una jarrita de... A ver. ¿Va? Vaya hombre, ahora esto se me ha quedado tonto. A ver. Ay, cuando la tecnología falla. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado ahora? Ay, ¿qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. Lo siento, es lo que tiene el directo. El directo tiene estas cosas y a veces cuando el directo no funciona, pues uno se pone nervioso. A ver si no salta. Oye, a ver qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí ahora. Vale, entonces aquí tenemos las jarritas famosas. Bueno, sí, puede reducir un poquito el sabor del cloro, puede mejorar un poquito el olor, puede quitarte alguna cosita. Realmente no te elimina componentes orgánicos, no te elimina los elementos más perjudiciales. Nunca sabes cuándo tienes que cambiar el cartucho. Mira, la OCU exactamente en 2012 hizo un estudio donde analizó 9 modelos de jarras. Lo hizo la OCU y al final la conclusión, los resultados son decepcionantes. Dejan el agua como estaba o incluso la empeoran. Un informe de la OCU, que ahí está un poquitín ahí está el link para el que lo quiera ver. La osmosis inversa. Este sí es un aparato utilizado en muchas partes de España, sobre todo en el Levante español, donde las aguas son muy duras. Pero la osmosis inversa es importante entender que es un producto que nace con un origen médico. La osmosis inversa lo que te hace es te elimina del agua todos los nutrientes, todos los minerales y la deja prácticamente como un agua destilada. Con lo cual, pues sí, puede reducir partículas, reduce muchos compuestos inorgánicos, reduce quistes y parásitos, pero necesita mucha presión de agua y es muy poco productivo. Por cada litro de agua que genera una osmosis inversa, 4 litros de agua hecha a la basura. Y es ineficaz contra bacterias y virus, porque hay bacterias y virus cuyo tamaño molecular es más pequeño que el de la gota de agua. Desmineraliza el agua y la convierte completamente ácida. Es un agua muy ácida. De hecho, las aguas destiladas siempre se las vais a ver en botella de plástico. Tú pones agua destilada en un elemento metálico, aunque sea acero inoxidable, y lo llega a corroer. Y no produce agua constante. El agua embotellada. Bueno, aquí tenemos el otro gran problema de la naturaleza, el otro gran problema de consumo humano. Pues debe ser de buena calidad, porque no todas las aguas embotelladas son de buena calidad. Tiene que estar envasada en una botella de cristal y oscura, porque el agua la afecta mucho la luz ultravioleta. ¿Cuál es el inconveniente? Que no puede ser, que a veces no es de tanta buena calidad, que es costosa, poco práctica, y el gran problema está que están embotelladas en botella de PET. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el PET. Pues mira, para fabricar una botella de PET hace falta, pues prácticamente gastarse más de 4 litros de agua. El PET es el tereftalato de polietileno.
tiene más de 4.000 compuestos distintos ese tipo de plástico. Cada vez que una gotita esta de plástico se quema, genera un montón de gases tóxicos, entre ellos la clorina y metales pesados, y se necesitan más de 300 años para descomponer una botella de plástico. Pero es que el coste para la salud es todavía peor, porque añade microplásticos al agua. Si la botella de agua supera los 19 grados, imaginaros una botella de agua de estas de plástico que supera los 19 grados, libera gran cantidad de antimonio trióxido, de ftalatos, de bifenol y de disruptores endocrinos como los BPA. Yo no sé si vosotros, pero posiblemente alguno siempre nos pasó hace tiempo que teníamos una botella de agua en el coche guardada y después de un sábado a las 3 de la mañana que uno sale un poquito en malas condiciones, llegas al coche medio muerto de sed y te acuerdas que hay una botella en el maletero. Y esa botella ha podido estar en el coche 2 semanas y el coche ha podido estar al sol un montón de tiempo. Y tú te bebes esa botella y dices, qué raro sabe. Pero bueno, estás tan mal que no eres capaz de distinguir. Bueno, pues es raro sabe, te has metido un montón de veneno dentro. Y ese es el gran problema de la botella de plástico. En este caso no es el agua, es el plástico. ¿Y qué pasa aquí? Pues que para la naturaleza y para el medio ambiente es inaceptable. 600 veces más CO2 que el agua del grifo. Y ahora mirad, para los amantes de los barcos, esto es una imagen muy habitual en un barco. Aquí tenemos 75 botellas de 1,5 litros que se han estivado en un barco que posiblemente va a pasar, pues yo qué sé, 4 días, 5 días, 6 días, 8 días, 10 días en alta mar. ¿A qué temperatura puede alcanzar estas botellas en el interior de un barco que está al sol todo el día? ¿Superarán los 19 grados? Por supuesto que superan. 20, 30, 35, 40 grados. Por 1 grado más que aumenta la temperatura, aumenta un 20% más la cantidad de elementos tóxicos que migran del plástico al agua que lo contiene. Y claro, esto no es un fotomontaje, esto es un río. El río Citarum en Indonesia. Todo esto es plástico. Es aquí, increíble. Y aquí tenemos esta fue la primera isla de plástico que se generó en el Pacífico cerca de Hawái. Hoy día ya tenemos prácticamente 6 islas de plástico que las corrientes marinas van agrupando miles y miles y miles y miles de toneladas. Y aquí tenemos otra referencia. Los pobres animales, tanto el estrangulamiento que se pueden provocar por muchas historias, todo lo que comen. Por eso muchos pescados que comemos tienen microplásticos, porque el propio pescado ha comido. No distinguen. Los plásticos se van descomponiendo y el pez no distingue una cosa de otra. Piensa que es comida, piensa que es plancton. Y se están comiendo los plásticos que luego nosotros no los comemos. Ya lo vi muy interesante. Bueno, simplemente lo que dice este es un pequeñito vídeo. Yo tengo todos los informes del mundo. ¿Qué es lo que cuenta esto? Bueno, Nicolás Olea es el mayor experto en disruptores endocrinos, es un catedrático en la Universidad de Navarra, y él ha analizado 29 marcas de botellas de agua embotellada de España. Yo creo que están todas. Estaba comentando con el tema de los botellones que esto es otro tema muy peligroso, porque abunda mucho, pues el negocio del agua es un negocio enorme. Pero es importante entender estos dos conceptos que seguro que todo el mundo los va a entender con bastante facilidad. Aquí tenemos un agua, bueno, vamos a suponer que es un agua natural. Si es un agua natural, por supuesto no tiene que tener ningún tipo de desinfectante, por lo cual aquí no tenemos problema de trialometanos. Aquí tenemos un problema importante, que tenemos un envase de policarbonato, que también es un material que migra de sus compuestos químicos, migran muchos disruptores al agua. Pero es que aquí encima tenemos dos problemas terribles. Primero, que estas botellas de 19 litros en muchos de los casos están almacenadas al sol, con lo cual
pero en la inmensa mayoría de los casos el interior del agua supera los 19 grados, con lo cual está constantemente migrando producto de la botella al agua, pero es que lo peor, incluso lo peor de todo es que además, cuando yo meto este botellón en una fuente y le doy al vasito y sale el agua, que evidentemente la fuente me la ha enfriado, para que salga el agua tiene que entrar aire. ¿Y qué entra? El aire del habitáculo, el aire de la oficina, del despacho, del taller donde está metida esta fuente. ¿Y qué significa? Que ese aire es un aire contaminado con bacterias. Y si este botellón de 19 litros no se consume en 2 o 3 días, es como si yo tengo en mitad de la oficina una palangana con 19 litros y de vez en cuando meto un vaso y me lo bebo. Y paso por al lado y toso o estornudo y tengo la palangana abierta. Es exactamente lo mismo. Yo recuerdo hace unos años en Navarra, en una empresa, en una agencia de seguros, acercarme y vi un botellón hasta la mitad, porque había solo 4 o 5 personas trabajando y el botellón llevaba más de 20 y tantos días, ya se veía flotando pequeñitos bichitos. Porque tenemos un agua que no tiene cloro y aire con bacterias. Con lo cual es lo peor, de verdad. Y este es el problema, que tanto el policarbonato como el teleftalato polietileno genera un montón de productos, un montón de disruptores endocrinos, un montón de ftalatos, de antimonio, o sea, de productos químicos que migran al interior del producto del agua o del aceite, de lo que esté envasado en esa botella. Por eso me gustaría que aquí tomarais una foto de esta diapo, porque en esta diapo tenemos todos los tipos de plásticos que se utilizan y aquí vemos los que son seguros y los que son peligrosos. Si os fijáis, cualquier botella de plástico, en la parte trasera vais a ver un triangulito con un número o con unas iniciales. Los peores de todos son el 1, el 3, el 6 y en el 7, que es una especie de cajón desastre, meten un montón de cosas. Pero meten también al policarbonato, que es muy peligroso. Los menos peligrosos, porque yo creo que completamente inocuo no hay ninguno, pero los menos peligrosos condiciones son los polietilenos de alta densidad, polietilenos de baja densidad y polipropilenos. Estos son los más inocuos, el resto son muy, muy peligrosos. La mejor combinación es aquella combinación que funciona con carbono activado comprimido, que es esto, que se ha demostrado que son los mejores filtros que existen, porque son los filtros que te pueden eliminar los trialometanos, te eliminan los compuestos orgánicos, inorgánicos, te eliminan los metales pesados, te eliminan un montón de productos completamente peligrosos y que el agua potable tiene, pero claro, tiene la particularidad de que el carbono activado no puede hacer nada contra virus y bacterias, porque también es cierto que hay virus y bacterias que son clororesistentes, que el cloro no las mata. Y por otro lado tenemos la luz ultravioleta, que es como todo el material quirúrgico desde un quirófano se esteriliza con luz ultravioleta. Con luz ultravioleta que tiene radiación UVC. Del sol vienen 3 tipos de radiaciones, los rayos UVA, los UVB y los UVC. Si recordáis, cuando tuvimos el problema de la capa de ozono, del agujero de la capa de ozono, había en el sur de Chile, en el sur de Australia, el ozono es el que filtra los pasar los rayos UVA y los UVB los dejan pasar al mediodía, pero los UVC no los dejan pasar a la capa de ozono. Cuando esa capa de ozono tuvo un agujero, pasaban los rayos UVB. Y esos son los que te pueden transformar un lunar en un melanoma rápidamente, porque entran en el código genético y son los que te forman el enorme destrozo. La radiación UVC es la mejor que hay para eliminar cualquier elemento vivo que pueda ser a luz ultravioleta, lo que no es capaz es de eliminar partículas orgánicas e inorgánicas. Por eso, la combinación perfecta es aquellos filtros que utilicen ambas tecnologías unidas. Entonces, ¿por qué el SPRINT? Bueno, el SPRINT es el resultado de 16 años de investigación por parte de más de 32 ingenieros que utilizan las 3 tecnologías más importantes. La luz, el carbono activado comprimido en bloque, la luz ultravioleta y un monitorizaje electrónico que sea capaz de que te dé toda la información para que tú tengas la total certeza de que el aparato está haciendo lo que sabes que tiene que hacer. Entonces, este es un pequeñito vídeo, a ver si se ve.
y luego lo explicamos mejor. Y luego por el vídeo, con la tecnología a la mejora es una tecnología aplicada a la mejora del agua que consumimos y totalmente versátil para adaptar a nuestras necesidades, que luego lo vamos a comprobar. El agua entra. Vamos a verlo en persona. Las tres tecnologías. La luz ultravioleta nos va a eliminar bacterias, hongos, algas, quiste, virus hasta el 99,99%. El carbón activado comprimido nos va a eliminar más de 160 contaminantes, insisto, que pueden estar en aguas potables. O sea, parece mentira, pero las aguas potables pueden tener, y de hecho tienen este tipo de contaminantes. Y luego el monitorizaje electrónico es el que nos va a llevar un control de todo. Una de las maravillas por la cual los ingenieros se ganan los sesos es para hacer aparatos revolucionarios y enormemente eficaces, pero de forma sencilla. Y este aparatito que lo ves, que ahora lo vamos a ver, aparentemente no tiene nada. Aquí hay 240 patentes a nivel mundial. Y este ha sido el resultado de 15 años de investigación de más de 20 y tantos ingenieros en Estados Unidos que han diseñado este aparato y que es espectacular en todos los sentidos. ¿Cómo lo podemos instalar? De muchas maneras. Encima de la encimera de casa, conectando a un grifo adicional, que es como lo vamos a probar aquí, y es como yo lo utilizo cuando me voy de vacaciones. Yo cuando me voy de vacaciones me voy con mi filtro. Me voy con mi filtro, lo instalo encima de cualquier cocina del apartamento, lo engancho al grifo y tengo un agua maravillosa. O como ahora lo tengo en mi casa, instalado debajo de la fregadera, por otro grifo. O en este soporte, si lo quiero colocar en una pared o lo quiero colocar encima de la encimera, y es el que nos permite colocarlo en caravanas, autocaravanas, barcos y en cualquier elemento donde yo necesite el agua. Y ahora vamos al barco. ¿Puedo beber el agua del barco? Pregunta que mucha gente, que casi nadie se atreve, lógicamente. Bueno, pues, ¿la puedes beber? Sí. Aprovechas lo que ya tienes y utilizas la tecnología. Entonces, mirad, todos los barcos tienen depósitos. Todos los barcos tienen depósitos que pueden ser rígidos, de polietileno, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, flexibles de PVC. Importante, los depósitos tienen que estar limpios. Importante, el depósito se tiene que limpiar. Por lo menos una vez al año los depósitos se tienen que limpiar. Una vez que se ha limpiado con un producto inocuo, hay dos opciones. Si no voy a utilizar el barco en mucho tiempo, puedo hacer o tengo el depósito completamente vacío, seco y vacío, o lo mejor, lo lleno de agua hasta arriba, bien lleno, para que no haya ningún tipo de cámara de aire. Y a partir de ese momento sabes que si tengo el depósito completamente lleno de agua y previamente lo he limpiado, está perfecto. Mirad, aquí tenemos una pequeñita que es el que voy a explicar ahora, de cómo con una única batería de 12 voltios podemos instalar el filtro en cualquier sitio. Lo vamos a ver en un momentito. Mira, esto es el montaje del barco de Xavi. Xavi, mi compañero, que vive en Baquio, tiene ese velerito en Bermeo. Un Dufour, yo de barco sentido de lo justo. Y este es el la semana pasada. Este es un barquito donde tiene la instalación. Aquí ven dos fotos, como tiene instalado un grifito encima de la fregadera y aquí tenemos puesto el filtro. Pero curiosamente, si vas a hacer travesías largas, ¿cuál es la solución? Una desaladora
y después pasar el agua por el purificador. Porque las desaladoras, que es un buen sistema, si tú no vas a tocar puerto durante mucho tiempo, es un buen sistema porque evidentemente las desaladoras que funcionan por membrana, una especie de osmosis inversa, va a eliminarte el exceso de salitre, te va a eliminar el salitre lo va a echar al agua y te va a llenar un depósito. Desaladoras tampoco son muy caras, incluso hay sistemas, si el dueño del barco es un poco manitas, hay unos sistemas donde te la puedes montar tú mismo y por poco precio. ¿Cuál es el problema? De que te elimina la sal, pero evidentemente el agua del mar tiene muchos compuestos que no son sal y que son peligrosos porque pueden ser nocivos. Entonces, ¿cuál es la historia? Una vez que yo he eliminado la sal y lleno mi depósito con 150 litros de agua pasada por la osmosis, pasada por la desaladora, antes de beberla, la paso por el filtro. La maravilla es que el filtro se pone en el punto de salida del agua. Esa es la gran maravilla. Sí, porque de la depuradora, si estás en tu casa, de la depuradora de tu casa, puede haber 70, 80, 90 kilómetros, 20, 30 kilómetros de tuberías tóxicas. ¿Qué pasa cuando a veces nos cortan el agua 10 minutos y no la vuelve nada? ¿Qué sale primero del agua? ¿No sale algo oscuro? ¿Por qué sale el agua turbia? Porque eso está dentro de la tubería. La tubería se ha quedado sin agua, se ha quedado con aire y cuando el agua vuelve arrastra toda esa porquería. Pero esa porquería la está arrastrando constantemente. Entonces, aquí es exactamente igual. Yo saco el agua del mar, la paso por la desaladora, lleno el depósito, pero luego, cuando lo voy a beber, lo paso por el filtro. Y aquí tenemos, bueno, pues otra instalación. Mira, es muy interesante. Este es el buque escuela El Saltillo. Es altamente un queche del año 1932. El primer buque que creo que patroneó o por lo menos visitó el emérito. Por lo que he estudiado es donde empezó a hacer sus primeras prácticas. Bueno, pues aquí tenemos la cocina del Saltillo. Y en la cocina del Saltillo hemos instalado el filtro en la parte de abajo y hemos puesto, aquí tiene el grifo principal, donde utiliza el agua normal y este segundo grifito que utilizan el agua para comer, para beber, para hacer la comida. Con lo cual están encantados porque con el depósito del Saltillo, que me imagino que será, yo qué sé, tendrá dos depósitos de 400, 500, 800 litros, ni idea, se abastece para beber. Y dicen que la diferencia es brutal. Y aquí tenemos ahora un vídeo muy bonito de otro barco. Hola, estamos en Mater, el último atunero de madera construido en el País Vasco, hoy convertido en museo ecoactivo. Aquí creamos experiencias para conocer, amar y conservar nuestro medio marino. Para eso trabajamos en coherencia. Nos estamos quitando poco a poco los residuos. Mirad, tenemos ya el ejemplo de la cubierta. Poco a poco nos estamos quitando la pintura para reducir nuestra huella plástica. Y os enseño un secreto. Entrad a bordo y conocéis la cocina. Aquí los plásticos también se han ido reduciendo y, como no, con la ayuda de nuestro filtro y este segundo grifo que nos proporciona agua sin necesidad de comprar botellas plásticas. Por ahí. Bueno, pues ya veis. Un barco, este es un atunero, ¿veis? A poner el último atunero construido de madera. Y ahora es un barco, bueno, pues es un museo marítimo y la verdad es que están haciendo una labor importante. Y luego esto que es lo que a mí más me gusta. Yo que soy bastante de ciencia y bastante técnico, a mí me encantan estas cosas. ¿Qué significa esto? Todo el mundo te puede decir, no, yo tengo el mejor sistema. Yo lo digo muchas veces, no te creas ni lo que dice el fabricante de cualquier cosa que vayas a comprar. Busca las normas que cumple ese producto maravilloso que te están diciendo que es lo mejor del mundo. Y esto es lo que a mí, cuando yo conocí este producto hace un montón de años, yo empecé ya a alucinar con este tipo de normas. No hay ningún depurador de agua que cumpla todas estas normas. Y las normas son de la ANSF, que es el organismo norteamericano más importante del mundo en certificaciones de sistemas de agua, de aire y material alimentario. Entonces, bueno, las normas, la 42, que es la que te quita un poco toda la turbidez y te va a mejorar el sabor y el olor y el aspecto. La 53, que te garantiza que te elimina los metales pesados, el plomo, el amianto, los contaminantes orgánicos, absolutamente todo. La 55, que es la bactericida, la que te garantiza que elimina todos los elementos vivos. La 401, contra contaminantes emergentes, restos de detergentes, restos de medicamentos, restos de fármacos, de herbicidas. Y las dos últimas que acaba de obtener
Es curioso, sin haber modificado su estructura, sin haber modificado nada, estas tres las han obtenido los últimos 4 años. Y las dos últimas, la 473, contra productos orgánicos fluorados, BPA, microplásticos, teflones y restos de microplásticos. Y la última, la 477, contra bacterias tóxicas, microcistinas y los grupos de las algas cianotóxicas. Es el tipo de algas que crecen en la superficie de mares y de ríos y de lagos y que son muy, muy, muy peligrosas. Entonces, bueno, ya estamos acabando. Y aquí simplemente voy a ver un poquito varias sistemas. Mira, este es el filtro de mi casa, esto es mi casa. El filtro nuevo y el filtro después de un año. Yo vivo en Archanda, que se supone que tenemos un agua espectacular. Aquí tenemos instalaciones encima de la encimera, debajo de la encimera, con el soporte de varias instalaciones. Estos son instalaciones de decir, mira, que es curioso. Este es Jesús Machi. Jesús Machi es posiblemente el panadero más importante de Valencia. Es el presidente del Currichmo, bueno, un tipo que es espectacular. Y todo el pan que hace, todo el pan que hace, lo hace con masa madre. ¿Qué significa masa madre? Que utiliza bacterias naturales. La masa madre, yo hago pan en casa de masa madre, entonces el pan de masa madre sale el pan que sale con bacterias que están en tu propio ambiente. Entonces, el problema que tenía este hombre es que tenía que utilizar aguas embotelladas, porque el agua del grifo no le vale porque tiene cloro y el cloro mata las bacterias. Mirad, 5.000 litros, que es lo que depura cada cartucho, es lo que se gasta en un mes. Hace más o menos 8 toneladas de pan al mes. Mirad la diferencia. Aquí tiene el filtro que tiene en su obrador y aquí tiene el otro que ha puesto con su fuentecita para beber ellos y sus trabajadores, porque en una panadería se pasa mucho calor. No. Entonces, ahora aquí otras. Por ejemplo, en un taller mecánico, este es uno de los filtros que yo he instalado en el servicio oficial de Ford aquí en El Jona. Oficina de seguros. Esto es una sidrería que hay en Baracaldo, que curiosamente las sidrerías aquí se tiene la costumbre de que cuando uno está comiendo en una sidrería, te levantas y tomas toda la sidra que tú quieras. Bueno, pues estos han puesto este aparatito y el que quiere tomar sidra y el que quiere beber agua, va. El agua está instalada directamente, del baño está sacada la fuente, el agüita pasa por este armarito, pero lo que hace es enfriar. Y esa era la idea. Entonces, esto es un poquitín. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, esto es un colegio en Cantabria. Mirad cómo sale el filtro. Mirad las porquerías que muchas veces las aguas traen. Y estos son aguas potables. Esto es un colegio de Cantabria, escuelas primarias que hemos instalado en varios sitios. Una cafetería, pastelerías. Fundamental un café, buen agua, buen café, pero buen agua. Aquí somos, en el norte somos de que nos gusta mucho el café. Si el café es bueno, pero el agua que entra no es buena, pues evidentemente nunca la calidad del café va a ser buena. Entonces, pues, luego, restaurantes, este es el restaurante Botánica, en Manosti, cada vez hay más restaurantes que se están empezando a colocar. Y este, curiosamente, me lo ha pasado un amigo hace un ratito. Este es el ayuntamiento de Alfafar, en Valencia. Esta es la fuente que pusimos en la entrada principal, digo la pusimos porque yo estaba por él haciéndola, y esta es la fuente que pusimos en una de las oficinas. Y curiosamente, ¿cómo surgió esto? Porque dimos una conferencia sobre el agua en el salón de plenos del ayuntamiento. Y yo lo que no sabía es que entre las personas que me estaban viendo estaba el alcalde y varios concejales. Y cuando hablé de los botellones, se quedaron, claro, yo no sabía. Entonces me dijeron, oiga, mire, es que habla de algo que nos preocupa, porque tenemos muchos botellones nosotros en el ayuntamiento. Y era un verano, y eran las 7 de la tarde, y recuerdo que cuando acabamos la charla fuimos a visitar y efectivamente lo que yo había dicho ahí estaba. Había un botellón que estaba pegando el sol, que el botellón estaba caliente, pero claro, como el agua luego pasaba por el enfriador, salía fresquita. Y se quedaron aterrados. Y les cambiamos todo. Y este es espectacular porque este está en la entrada del ayuntamiento. Y la gente no puede entender cómo metimos el agua aquí. Sacamos el agua de los jardines que estaban a 20 y tantos metros. En una instalación que hicimos en un fin de semana, pasamos un tubo por los rodapiés y en la misma entrada pusimos la fuente y ellos tienen el agüita fresca y el agüita caliente si la quieren calentar. Con las certificaciones que les pusimos. O sea que tiene una versatilidad enorme este producto. Y luego otra cosa, mira, qué cosa más bonita. Una donación que se ha hecho en la India para mejorar el agua que esta pobre gente pues tiene. Este es un producto que muchas ONGs utilizan. Porque como vamos a ver ahora, básicamente con una batería de 12 voltios
podemos hacerla funcionar. El gran problema de esos sitios es que el agua puede tener cólera, puede tener malaria, puede tener un montón de virus y bacterias dentro. Y lo que te garantiza la luz ultravioleta que está dentro del filtro es que te va a eliminar cualquier elemento vivo que el agua tenga. Y ya para acabar, cada vez que instalamos un spray en un hogar o en cualquier sitio, estamos dejando de echar a la basura más de 10.000 botellas de agua. Eso supone, cada hogar pues está dejando de echar más de 1.600 kilos de CO2 a la atmósfera y un montón de miles y miles de botellas. Y para acabar, simplemente me gusta con esta reflexión, somos la solución en tu casa y en tu barco, porque el sistema de tratamiento de agua es la mejor solución que puedes hacer para ti, para tu salud, porque si tú no tienes un filtro, tú eres el filtro. ¿Qué significa eso? Que tus riñones, tu hígado son los que van a filtrar lo que no te ha quitado el sistema que tienes. De verdad, es importantísimo, el agua es vital para la salud del ser humano, de cualquier elemento vivo, pero es importante que el agua sea de calidad. Y si no tenemos un agua de calidad, nuestra salud no va a ser de calidad. Daros cuenta que el 80 al 90% de las enfermedades que las personas vamos a tener dependen de lo que comes, de lo que bebes, de lo que respiras y de lo que piensas. Son los 4 elementos que determinan la inmensa mayoría de las patologías que vamos a tener. Yo siempre digo a todo el mundo, no escatimes en lo que comes, no escatimes en lo que bebes, no escatimes en lo que respiras e intenta ser positivo a la hora de pensar. Utiliza buenos productos en tu casa, compra buenos huevos ecológicos, compra buenos productos, bebe buena agua, descansa, haz deporte e intenta tener una actitud positiva. Porque eso va a hacer que vivas muchísimo mejor y en mejores condiciones. Y bueno, pues ya con esto acabamos un poquito la parte teórica y ahora lo que quiero hacer es vamos a cambiar un poquitín el enfoque de las cámaras y vamos a arrancar un poquito a la parte práctica, donde voy a simular un barco para que veáis cómo podemos hacer funcionar este aparato en un